somos de confianza, qué bueno que pueden vernos con cariño y además se dan el tiempo para vernos aquí todos los miércoles, hoy con este tema que es confirma a tus hermanos. Y déjenme explicar un poquito esto. Primero, confirmar. Yo sé que algunos tienen un contexto pues un poco religioso o muy religioso o religioso nada más, ¿no? Y esta palabra confirma pues los lleva a otros contextos. Pero confirmar también tiene que ver con establecer. No solo con establecer, consolidar o a la vez definir. Yo quisiera que lo vieran así, con consolidar, definir, establecer. Y luego a tus hermanos. La palabra hermano del griego adelphos, en el término espiritual, tiene que ver con una familia espiritual. Así que no estamos pensando en la gente consanguínea, que en alguna forma pues también lo queremos consolidar, establecer a tus hermanos, ayudar. Si es natural, si es normal, pues nos interesan los nuestros, ¿no? O sea, a quién no le interesa su familia, pero aquí, como Iglesia Conexión Vida, lo estamos conectando con la vida espiritual. Todo esto que está aquí confirma a tus hermanos completamente. Y de fondo, no sé si lo alcanzan a ver allí en la presentación en sus dispositivos móviles y demás, tenemos una tumba. Está, digamos, entrando, tomando la tumba, está la toma de adentro hacia afuera. Se ve como ingresa el sol. Está emulando de fondo, si no mal veo, ahí hay una cruz. No es precisamente la ubicación, pero sí los símbolos recuerdan lo que recién celebramos. Y aquí hemos estado estudiando el ser testigo, el ser de los que vieron presencialmente a Jesús, y seguimos a Juan el apóstol, que su método y meta, a partir de lo que él nos narró en hechos científicos históricos, era llevarnos a todos a creer en Cristo Jesús. Así que estamos bien. ¿Sí se está escuchando o no está escuchando? ¿Sí? Bueno. Díganme con confianza, no hay ningún problema, porque si no, no sé. Entonces, ¿para dónde veo? ¿Para acá o para acá o para dónde veo? No hay nada. Ya quedó. Bueno. Todo lo que se perdieron, no sé si lo tengan que decir o si salió. Ya estamos bien. Bueno, además, seguimos entonces. Déjenme, después de haberles dado este breve contexto, quiero llevarlos más adelante en lo que pudo haber sido que Jesús resucitó de entre los muertos. Y algunos están cayendo aquí ahorita de trancazo, por decirlo de alguna manera. Pero aún así, si no han visto nada de lo que hemos venido estudiando, ustedes saben porque vieron que se celebró, que Jesús se levantó de entre los muertos y Cristo Jesús, después de haber hecho un ministerio por 3 años y medio convulsionado, popular, atacado, igual y exigido, había discípulos que lo seguían. Pero dentro de los discípulos, la inmensa mayoría, por no decir el 100%, no creían en él. Sí, como lo escuchan, eso es disruptivo lo que estoy diciendo, ¿eh? Normalmente pensamos que los discípulos, desde que Cristo los llamó, Pedro, ven, sígueme, Andrés, ven, Mateo, sígueme, Judas, el Iscariote, y Judas, el otro Judas, no creían en él. Creían en él, pero de manera política. Creían en él en el sentido de maestro. Aceptaron su liderazgo y en algún momento tal vez tuvieron curiosidad y sintieron el peso del llamado de Jesús. Para ti y para mí, que estamos del otro lado de la cruz, la historia se ve diferente. Para ellos era uno de tantos de los rabinos que había aquellos días, que recién se levantaban y en el clímax de lo que pasaría después, llegando a la Pascua, cuando algunos se proclamaban o autoproclamaban caudillos, déjenme decirlo en esos términos, libertadores, o los líderes que habrían de emancipar la esclavitud que el pueblo de Israel tenía bajo el Imperio Romano. Y algunos, conectados con el Antiguo Testamento, pensaban en un Mesías, pero había un sesgo allí de confirmación, o un sesgo cognitivo que decía, veían al Mesías solo de la parte que les convenía, como cuando tú vas y buscas consejo y escoges a las personas que crees que te van a decir, sí, pobrecito de ti, tú tienes razón. Y si alguien se atreve a decirte algo diferente, no, tu consejo no me sirve. Y vas a ir a buscar a quien te diga, sí, pobrecito de ti, tú tenías razón. Porque a veces nosotros nos dirigimos a las personas que creemos que nos van a decir lo que queremos escuchar. Así estaban los principales sacerdotes, los ancianos, el pueblo de Israel, porque ellos pensaban en un caudillo político, en un Mesías reinante, en un Mesías que no iba a entrar en un pollino, sino en un caballo, símbolo de guerra. Y en ese contexto, la mayoría de los discípulos, junto con los enemigos de Jesús, ¿sí?,
porque Cristo tenía no enemigos, muchísimos enemigos. Muchísimos. Nosotros vemos en la parte romántica siempre de la vida de Jesús y de los apóstoles. Sí, lo bello, lindo. Es bella la vida espiritual. Pero cuando el reino de Dios avanza, las tinieblas se oponen. Invariablemente. Cuando alguien está tranquilo y no pasa nada y está en el statu quo y las cosas, ni se molesta las tinieblas en molestar a nadie. Pero cuando el reino de Dios avanza, las tinieblas invariablemente se oponen. Así que abruptamente Cristo acaba de morir en la cruz del Calvario, lo han sepultado, esto lo ha documentado Juan el apóstol y otros lo van a documentar. Los discípulos tienen miedo, están escondidos, están dispersados, están escondidos. Nadie está esperando y contando allá en la tumba cuando va a amanecer el primer día de la semana a las 6 de la mañana, faltando 10, 9, 8, 7. Nadie está esperando que Cristo se levante de entre los muertos. Las mujeres van a ir al sepulcro, pero van a ir buscando a Jesús muerto, el cuerpo. Y decía Paco Patricio, ¿cómo está un muerto después de muerto? Muerto. ¿Y cómo espera que siga el muerto? Muerto, bien muerto. Así, después de 3 días, ellas esperaban encontrar en el proceso natural de la descomposición, natural proceso biológico de descomposición, a Jesús, su cuerpo. Pero, oh, sorpresa. Y la reacción nos dice mucho. Movida la piedra, entran al sepulcro. ¡Se han llevado el cuerpo del Señor! Quiere decir que confirman lo que les estoy narrando. No esperaban que Cristo se levantara de entre los muertos. No recordaban lo que tanto les habían enseñado. Como miren, esto, si tú no eres creyente en Cristo Jesús, si tú no eres seguidor de Cristo Jesús, esto que voy a decir no es para ti, pero sí para los que seguimos a Jesús. ¿Cuántas veces el domingo estamos bien conectados con Dios, su palabra y todo lo que se nos enseña y el pastor nos predica y llega el lunes el tema de las decisiones o el tema del trabajo o el tema de la casa o el tema del matrimonio y automáticamente te olvidas de todo como si no te hubieran enseñado nada y todas esas lágrimas y toda esa devoción y adoración a Dios, ¿dónde quedó? ¿En qué momento la perdimos? ¿En qué momento la metimos debajo del tapete para, como estos discípulos, olvidarse de todo lo que Jesús ya les había enseñado? Y entonces Cristo resurrecto, después ya de haber salido de la tumba y las mujeres constatar que ya no estaba el cuerpo allí y decir que se lo habían llevado, corren con los apóstoles, les dan la noticia, y literal, no es una palabra fuerte, o sea, ni es una cuestión aquí misógina, no, las tenían por locas, por hablar cosas descabelladas y fuera de sí. De por sí en esos contextos la palabra de una mujer no contaba. Pero ¿qué tal, que Cristo escogió a las mujeres para recibir el mensaje principal, las primeras en recibir el mensaje de que no está aquí? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque no está aquí, va delante de vosotros. Y van, corren con los apóstoles, les dicen y ya, la tienen como locas. Pero entonces Jesús, esta noticia se riega entre los discípulos y entre los del círculo segundo de los discípulos de Jesús. Hay un círculo, el que se convirtió en los apóstoles, pero hay otro círculo, el de Cleofas, o el otros discípulos que son creyentes del Señor, pero que igual están perturbados, ciegos, con el sesgo cognitivo, tienen temor, están tristes, desilusionados, sin esperanza, igual que todos los demás. Y allí Cristo dice en el versículo 17 de Lucas 24, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos le va a decir, Cleofas es el que les decía hace un rato, eres el único forastero en Jerusalén que no sabe de las cosas que han pasado y que han sido ciertísimas entre nosotros. Entonces, como Cristo maneja una ética de oportunidad y maneja una psicología perfecta, le va a dar la oportunidad de desahogo a estos que están tristes. ¿Han visto a las personas cuando están tristes? Y cuando están cabizbajos, y que tú en vez de escucharlas les dices consejos, échale ganas y le das una palma. Hombre, ¿tú cómo dudas? ¿Eso ayuda a las personas? La verdad que no. A veces hasta hace molestarse a la persona. ¿Tú crees que mi divorcio se arregla con echarle ganas? ¿Tú crees que el diagnóstico que tengo se arregla con echarle ganas? Habría que pensar esa palabra más veces de las que la decimos y ser un poquito empáticos con las personas antes
de decirlo como Jesucristo les pregunta allí mismo, ¿qué cosas? ¿De qué cosas? Eso era la pregunta, como siempre Cristo empezaba sus pláticas para poderlos llevar al terreno que Él quería, magistral, nuestro Maestro, nuestro Señor. Pero también era el hecho de poder dejar que ellos se expresaran y dijeran, de Jesús Nazareno, porque en aquellos días había un montón de Jesuses, Jesús Bartimeo o Jesús, no sé, hoy a los niños también, Jesús, tienes que decir que Jesús Nazareno, varón, profeta, poderoso, lleno de poder de parte de Dios y que todo el pueblo estaba con él, pero que además nuestros sacerdotes, ancianos y políticos le entregaron a azotarlo y a crucificarlo. Ellos están viendo solamente la desgracia y justo están pensando en lo que más les duele, que Cristo, su líder, ha muerto, pero ellos no saben que Cristo los está llevando a terreno común, los está haciendo que se desahoguen, tengan una catarsis y después de decir con dolor que le han entregado, no el pueblo, no los romanos lo mataron, sino los mismos judíos, los sacerdotes, los ancianos. Esa era una perspectiva correcta de las cosas, aún en medio del problema. Y como nuestros principales sacerdotes, dijeron ellos, lo entregaron a muerte. No es una frase antisemítica, sino más bien es el reconocimiento de un hecho objetivo. Entre paréntesis, esto es extra y de regalo. ¿Por qué no somos objetivos las personas? ¿Por qué siempre somos tendenciosos? ¿Se lo han preguntado, amigos? ¿Por qué siempre interpretamos las cosas? ¿Por qué siempre le ponemos, es que yo creo que lo que está pasando, o yo siento que lo que piensa, o si le decimos no va a querer, pero no le has dicho? ¿Pero por qué voy a tomar decisiones por otras personas? ¿Pero por qué voy a interpretar el corazón de otras personas? Ni Dios lo hizo, Jesús. Si no crees en Él como Dios, pues el Maestro no lo hizo. Les dio oportunidad a expresarse y ellos fueron objetivos. Ellos como judíos israelíes no le echaron la culpa a Roma, sino que objetivamente, sin estar en contra, ser antisemitas de su misma nación, a los israelíes dijeron, los sacerdotes, nuestros ancianos, lo mataron. Yo te animo a que seamos objetivos, porque cómo ayuda a ser objetivo, transparente, natural, familiar, eso cómo ayuda a no ser interpretativo en todas las cosas. Así que Cristo estaba preguntando para despertar el interés. ¿Me quieren ayudar a leer toda la diapositiva? Preguntó para despertar el interés. Necesitaban que se acomodara la noticia, necesitaban que Cristo la pusiera en perspectiva, necesitaban que Cristo tomara desde Moisés y comenzara a señalarles varias escrituras y a decir los puntos, poner los puntos sobre las íes, porque a veces, por nuestra subjetividad, por nuestra interpretación, por nuestras tristezas, por nuestras congojas, perdemos la esencia del mensaje de lo que se nos ha entregado. Lo más importante, nos andamos por las ramas y nos olvidamos de las raíces. Y esto tiene que ver con ser intencional. Cristo ahora a los interrogados les va a llevar a lo que necesitan saber. Eso quiere decir que cuando los hombres estos oyeron esta pregunta, sin duda pararon. Son los discípulos camino a Emaús. Están ya poquito después de la resurrección. Ya no es entre la muerte y la resurrección. Acaba de suceder la resurrección. Las noticias son nuevas. Están corriendo como pan caliente, decimos en México. Y se han llegado las noticias tan rápido que estos saben y van a decirle a Jesús que incluso las mujeres llevaron la noticia a los apóstoles de su resurrección de Jesús Nazareno, pero no les creyeron. Y además, es ya el tercer día. O sea, que no ha pasado nada, que Dios no ha salvado nada, que no ha venido otro libertador, que todo esto se acabó. Hay que esclarecer que las cosas no son como parecen y que se están equivocando. Porque lo que Cristo ha dicho es verdad y justo está delante de sus ojos Jesús, pero sus ojos están velados. La pesadez de la tristeza no les deja ver claramente. El golpe de las emociones que están allí sobrecogidos no les deja pensar con claridad. Pero nuestro Dios es experto para llevarnos paso a paso y tener todo el tiempo y la paciencia de que a pesar de su tristeza por los sucesos pueda sacarlos y arrancarlos de allí y consolidarlos, establecerlos, afirmarlos. Lo que decíamos, confirma,
confirma a tus hermanos. Así que en esas mentes de dolor y de desilusión, Dios está tratando con ellos y de manera cercana. Pero miren lo que dice el versículo 21, y les animo a que incluso en su casa me ayuden a leerlo, por favor. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aflicción y desilusión, desesperanza. Se puede notar entre líneas de este relato bíblico, histórico. Y ahora dice el 25 de Lucas 24. Entonces Él les dijo, ¿me ayudan a leer esta palabra que es fuerte? Insensatos, cabezas duras, cabezas de chorlito, necio. Estoy diciendo despacio para dar opciones a que esto de la insensatez, porque cuando alguien se porta bien, pero hace una pequeña locura, el que es sabio por aquella pequeña locura echa a perder toda su vida. Así el perfume, dice Eclesiastés por el predicador del perfumista, con una sola mosca se echa a perder. Es difícil construir un testimonio, pero es fácil echarlo a perder. Pero aquí Cristo, como tiene la radiografía de su corazón, de sus creencias, de su temperamento, les está diciendo, oh insensatos, torpes, en otra manera de decirlo. Yo sé que estas palabras ofenden a muchos de los mexicanos, no sé dónde está llegando esta transmisión en este momento, pero la verdad es que los mexicanos somos muy sentiditos, pero todo esto es... Oh, insensatos, torpes, cabeza de chorlito, cabeza hueca, necio, tardos de corazón, con pesadez espiritual. Al analizar brevemente la situación, está viendo Cristo que todo lo que había pasado en este momento no había madurado en su corazón. Estos que deberían estar llenos de expectativa y esperanza en el sentido de lo que se realiza y que se va a cumplir, eran exactamente todo lo contrario. Ahora se consideraban víctimas y completamente metidos en la depresión. Sí, habían sido víctimas de la desesperanza y del desconcierto. Así que para poder empatizar nosotros aquí, nosotros necesitamos pensar en que hay ocasiones en las que somos víctimas de la desesperanza y del desconcierto. Pensamos que ya no va a cambiar, que no hay esperanza, que esto de la vida espiritual, que la salvación, que la iglesia. Miren, tengo 30 años como pastor. Sí, yo sé, me veo como de 35, pero tengo 30 años de pastor, 10 en Querétaro, 20 en Celaya, y me ha tocado ver tantas historias que retratan esto que les estoy diciendo, personas víctimas de la desesperanza. Y he estado rodeado de personas en las que tenemos que levantar una vez más el ministerio y otra vez más el ministerio, y casi se les ve dibujar las lágrimas de la desesperanza y el desconcierto. Y les digo, crean y vean por fe lo que Dios puede hacer, porque Dios puede levantar a los muertos de las cenizas e incluso ni siquiera de las cenizas, de lo que no es, llamar los cuerpos a la resurrección de todos los que han confiado en Él y levantar de las cenizas a los ministerios, a las iglesias, a todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. Y si nos armamos de ese pensamiento, es impactante lo que podemos hacer para Dios. Pero luego parece carrera de relevos, porque ya algunos se vuelven de la desesperanza a la esperanza y del desconcierto a la certidumbre y el relevo. Pero ahora otros están en la desesperanza y en el desconcierto. Y ahora estos que están desconcertados y dices, hay que llevarlos, y mientras se te están cansando los otros y luego regresas. A lo mejor se parece así tu casa, ¿no? Porque a veces se porta mal un muchacho, a veces se porta mal otro, ahora va bien este, ahora va mal el otro, ahora es tu esposo, el quinto hijo de los 4 que tienes, ¿verdad? El quinto hijo es el que se está portando mal. Perdón, papás, es día del niño, no día del papá, así que puedo decir lo que quiera de los papás hoy, ¿no? Gracias a Dios por los niños. Es natural desesperanzarse, es natural perder la certidumbre, estar en desconcierto, es natural, somos seres humanos y básicamente Dios comprende y en alguna manera nos saca adelante y podemos pensar en la historia cuando llegamos al versículo 30 de Lucas 24, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ya no es camino de Emaús, ya no es hablando con las mujeres. Ahora han recibido la noticia porque los mismos del camino de Emaús habían caminado 10 kilómetros
Y cuando caminaron con Cristo y los abandona, regresan 10 kilómetros de noche, con peligro, con hambre, con también oscuridad, dificultad para regresar. Y ahora están ellos dándole las noticias y están todos los 11, que es una manera de decir que estaban ahí la mayoría, pudiera ser que no estuvieran los 11, Judas ya no estaba, más el segundo círculo de Jesús, el cual incluye Cleofas y otros, y estaban ahí los de Emaús, y Cristo aparece estando cerradas las puertas, sentados con ellos a la mesa. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. A los que han leído la Biblia y han escuchado mensajes bíblicos, ¿les parece conocida esta escena? ¿Les parecen conocidas estas palabras? ¿Tienen sentido de la manera de proceder de Jesús y de su carácter? Entonces, dice el versículo 31, les fueron abiertos los ojos, no sé si porque escucharon la voz o vieron la señal de los clavos o pudieron ver su tez y entendieron el tono y la forma en la que Jesús, en el tenor que les habla, vieron a Dios, o sencillamente se desnublaron sus visiones y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista, porque en este instante Cristo ya tiene un cuerpo resucitado, digámoslo así, glorificado, capaz de comer, pero sin necesidad de comer, capaz de dormir, pero sin necesidad de dormir, capaz de tocar la puerta, pero capaz también de entrar y sin abrir la puerta, aparecer, o igual como aquí, desaparecer. Eso es un cuerpo glorificado. Buenas noticias, porque la promesa es que los creyentes en Cristo Jesús, y te puedes incluir también en ellos, poner tu fe en Cristo, que fue la invitación de Juan, de creer, no solo de saber, de poner tu fe en Jesús y permitir que Él te salve. Así que decían, versículo 34, ha resucitado el Señor. Ya estuvo entre ellos. Ya no es el dicho de las mujeres, ya no es el dicho de los discípulos camino de Emaús. Ahora es el consenso aún de Pedro y Juan, que corrieron al sepulcro y vieron vacío el sepulcro, los lienzos puestos allí, y el toque o la piedra de toque o la forma de decir la victoria: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y allí les dice: miren mis manos, no soy un fantasma como algunos piensan que soy, porque un fantasma, un espíritu, no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Todos estos testimonios que se suman a lo que Juan estaba diciendo, estamos leyendo ahora Lucas, se hacen como de un ángulo y de otro ángulo y de otro ángulo para cubrirlo todo. Y que si alguno tiene duda en algún sentido, repase la historia y puede entender que esto de la resurrección no es la invención de un grupo de creyentes o discípulos endebles de un primer siglo que se vieron frustrados, no es la intención del engaño de una religión o de unos religiosos, sino sencillamente el testimonio de hombres y mujeres que murieron por lo que vieron, que entregaron y ofrendaron su vida, que estuvieron dispuestos a consolidar a los demás a su alrededor y pasar boca tras boca esta noticia para que llegásemos a creer. Así que miren, dice el versículo 40 y les animo a que me ayuden a leerlo ustedes. ¿Qué dice? ¿No son evidencias? ¿No son evidencias? ¿No son pruebas? Es Jesús en medio de las personas, donde el relato bíblico llega a decir que más de 500 personas a la vez vieron a Jesús resurrecto. En cuestión de jurisprudencia, el testimonio de una persona inclina la balanza para emitir un juicio a favor o en contra de, con solo un testigo. Escúcheme lo que estoy diciendo. Aquí tenemos 500 personas, grupos iniciales las mujeres, sumados los discípulos de Emaús, ahora los 11. Tenemos un grupo de 20 personas inicialmente que van a pasar 40 días y 40 noches, déjeme usar la palabra, con pruebas indubitables como estas, en donde no hay una histeria colectiva. La gente está viendo a Jesús y pueden ver las señales de los clavos aquí, en esta parte que en anatomía es considerado todavía la mano, no aquí porque se hubiera desgarrado, aquí, que aparte de todo es dolorosísimo por todos los nervios que pasan por esta zona, en donde el nervio medio, al ser destruido por el clavo, lanzaba
toda la electricidad que podía explotar en el cerebro de Jesús en dolor, y en uno, y en otro, y en los pies. De igual manera, sufriendo lo que implicaba ser crucificado. Ahora Cristo ya no está en la cruz, ya no están los clavos, pero ellos pueden ver la señal de los clavos. Y pueden ver el rostro que siempre han visto. Y escuchar la voz que siempre les ha hablado. Y sentir la presencia de aquel talante de Jesús delante de ellos. En todo el amor que puede inundar en la presencia de Dios en la vida y los corazones de quienes están frente a Él. Les muestra las manos y los pies. No hay manera de dudar. Y ahora lo que Cristo quiere que haga es lo que estoy haciendo en este instante delante de ustedes. Cristo quiere que consolides a los demás, porque tu fe madure y dejemos de ser niños. Si no eres creyente en Cristo Jesús, si no sigues a Cristo, esto no es para ti. Pero sí, esto es para los creyentes. Que dejemos de ser niños. Y los niños, voy en su día, pues Dios los bendiga. Pero los adultos no estamos para vivir como niños, aunque de broma, espero, Pau y Paco decían, todos llevamos un niño dentro. Ojalá y que no, porque debemos madurar nuestra fe. Debemos ser adultos en la fe. Debemos dejarnos, permítame la palabra, de niñerías. Ya me vio. No me vio, sí me saludó, no me habló, sí me dieron, sí me invitaron, no me invitaron. Y aquí sí, como dice Paco Patricio, y un largo y grande, etcétera. De verdad que hay muchos creyentes hoy que cambian y van de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Hay razones válidas para hacer esto, pero si son niñerías, Cristo quiere que vean los clavos, las señales de los clavos. Cristo quiere que vean su costado y que vean las cicatrices en su cuerpo, en un cuerpo glorificado de lo que le costó dar su vida en rescate por nosotros. Y dejemos de ser niños y entendamos que tenemos que consolidar, al consolidar nosotros en nuestra fe, la fe de otros y ser responsables de la gente que nos rodea. Y esto, dicho de una manera muy clara, es lo que Cristo les diría en Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Cuál es el caso de la resurrección? ¿Cuál es el caso de las evidencias? ¿Cuál es el caso de todos los testimonios? ¿Cuál es el caso del sufrimiento de Cristo? ¿Cuál es el caso de Dios haber mandado a Jesús aquí en la tierra si no se predica en su nombre? No solo en los púlpitos, no solo en los altares, no solo en los stage, no solo en los frentes de las iglesias, en las vidas de las personas, en las familias de las personas, en los trabajos de las personas, en las escuelas, en la calle, en el mundo. ¿Qué es el caso si no se predica en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén? ¿Cuál es el caso? Como dicen los chavos, que alguien me explique, por favor. ¿Cuál es el caso? Déjenme decirlo, esto es para los cristianos, y ojalá y si tú te pones tu fe en Cristo, bienvenido, pero no estamos jugando a la iglesita, no estamos jugando a la vida espiritual, no estamos jugando a la reunión de grupo pequeño. Algunos hasta menosprecian los grupos pequeños y las enseñanzas. No estamos jugando al devocional, no estamos jugando al ministerio, no estamos jugando al diezmo, a la ofrenda, al donativo, no estamos jugando a la transmisión, no estamos jugando a la artistada. Perdón por los artistas, o sea, Dios los bendiga, hay buenos artistas, pero no estamos jugando a la artistada, no estamos pretendiendo la fama ni poder, no estamos pretendiendo nada de eso, amigos. Que se predique, como dijo Jesús, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y cuando hablas de arrepentimiento es cambio, no es dolor. Ay, nunca me he arrepentido, nunca me ha dolido el corazón. Ojalá y no te duela porque es un infarto. No, que te arrepientes es que cambies, que veas la vida de manera diferente, que digas, que te admires y que te domines, dicen algunos, gobiérnate, que Dios te gobierne, que Dios mande en nuestras vidas. Eso es lo que sigue. Perdón por decirlo de esta manera, pero eso es lo que sigue, de alguna manera. Así que, para que te animes, ojalá y te hayas animado, versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que Dios va a enviar, Jesús les dijo, la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, los va a llevar hasta Betania, un poco cerca allá de Jerusalén, lo van a ver ascender al cielo, y los ángeles le van a decir a la gente,
varones galileos, ¿por qué estáis viendo al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, literal, corporalmente, como le habéis visto ir al cielo. Y así, energizados por Dios y su palabra, seréis testigos de Dios. Eso es lo que somos. Para predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en Cristo Jesús, somos testigos de Dios. Así que aguas, porque tu vida debe atestiguar que Jesús mora en tu corazón. Porque mi vida debe atestiguar que Dios mora en mi corazón. Porque nuestro ministerio debe atestiguar que Cristo vive entre nosotros. Debe ser una cuestión de todos los días, no de solo los domingos. Que seamos testigos de estas cosas. Así que el plan de Dios, o el plan que Dios tiene para nuestras vidas, no suprime el que haya también de tomarse nuestras decisiones. Tú lo tienes que decidir, yo lo tengo que decidir, esto es personal. Y dice el versículo 53 como el resultado: y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así que domingo, miércoles, lunes, martes, jueves, viernes, en la mañana, en la tarde, y algunos no pueden venir los domingos a reunirse como iglesia. Siempre alabando y bendiciendo a Dios. Siempre tenemos una reunión el miércoles, transmisión, qué bien, pero el domingo, por lo menos el domingo, ¿no? La carne asada por ahí de las 12 del día, la 1 de la tarde, pero por el amor de Dios, a las 10 de la madrugada puedes asistir a Conexión Vida o a la iglesia que quieras. Así que aquí está, un nuevo comienzo. La luz resplandecía en las tinieblas, vida que derrota a la muerte. Y aquí todo cambia, la cruz, el mismo instrumento de consuelo, se torna ahora un objetivo o un objeto de gloria. ¿Por qué? El Señor ha resucitado de verdad. Ese es un canto de gloria. Eso es lo que sigue. Para eso la resurrección, para eso estamos en Cristo Jesús, para eso predicamos y le seguimos. Amigos, Dios los bendiga y que esto haga golpear tu corazón. Nos vemos hasta la próxima.